La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta los resultados de la convocatoria de apoyo a proyectos en línea durante la contingencia sanitaria, apoyo que se da a creadores artísticos, ejecutantes, promotores y gestores culturales, mediadores de lectura, investigadores y depositarios del patrimonio material e inmaterial. Este es uno de los proyectos ganadores. Bienvenidos a La Historia en Papel, una serie de videos en donde exploraremos 5 libros de historia del Estado, de diferentes autores, perspectivas y temporalidades, para conocer qué es lo que se ha escrito de nuestro propio pasado. Data de ayer la historia de San Luis Potosí. Para la serie que el mundo cuenta de siglos, ¿qué valen los 4 documentos escritos acerca de esta tierra y de su gente? Así comienza el primer tomo de la historia de San Luis Potosí, de Primo Feliciano Velázquez, obra que en su totalidad es quizá el intento más ambicioso de realizar una historia general de este estado. Desde la primera publicación de sus 4 tomos, de 1946 a 1948, por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la historia de San Luis Potosí se convirtió en el principal referente de la historia local, y en muchos casos, inclusive la única fuente de algunos acontecimientos. Su importancia dentro de la historiografía potosina radica en su extensión y amplitud temática, ya que abarca desde los primeros cronistas hasta la primera mitad del siglo XX. Por el interés de Primo Feliciano en los periodos antiguos, la historiadora Isabel Monroy describe su trabajo como una suma de elementos ilustrados, providencialistas, románticos y hasta científicos. Aunque Monroy lo nombra un claro representante de la historia diplomática del siglo XIX, Velázquez también pertenece a la generación de intelectuales del catolicismo social. Pero a todo esto, ¿quién era Primo Feliciano Velázquez? Primo nació en Santa María del Río el 6 de junio de 1860. Tenía 9 años de edad cuando el párroco del lugar lo inscribió en el seminario de San Luis Potosí. Allí cursó humanidades y toda la carrera de leyes. En 1883 empezó a editar La Voz de San Luis, un periódico semanal, y un año después fundó El Estandarte, que sería su proyecto periodístico más exitoso, en cuyas páginas escribió varios artículos literarios e históricos, también trabajos originales y ya publicados, importantes para la cultura y la historia regional. Perteneció a la Real Academia de la Lengua y a la Academia Mexicana de la Historia, entre otras. Recluido en su domicilio desde 1945 debido a la vejez y a la enfermedad, consagrado a la lectura e investigación histórica, murió en la ciudad de San Luis Potosí el 19 de junio de 1953, casi al cumplir 93 años de edad. Su historia es una inmensa crónica. Velázquez comparó testimonios, cotejó fuentes, estableció analogías y sacó conclusiones. Sin embargo, su historia carece de los estudios críticos que se pensaría tendría una obra de su envergadura, y en muchas ocasiones no revela sus fuentes. Pero esto era algo común en el siglo XIX, cuando en México los estudiosos que escribían historia generalmente eran eruditos locales, aficionados que en el mejor de los casos habían estudiado derecho o letras. El primer volumen de la historia de Velázquez abarca la época prehispánica, el descubrimiento, conquista y evangelización de lo que ahora es San Luis Potosí, y culmina a finales del siglo XVI. El segundo trata de la época virreinal y es el más extenso. El tercero narra la Guerra de Independencia y termina con el fin del gobierno de Maximiliano de Habsburgo. En el cuarto y último tomo, Velázquez describe el tiempo que le tocó vivir y va de 1867, cuando el presidente Juárez sale de San Luis Potosí, hasta la muerte del caudillo Saturnino Cedillo en 1939. Indiscutiblemente, los 4 tomos de la historia de San Luis Potosí han dado mucho de qué hablar y han mantenido ocupados a los historiadores potosinos durante bastante tiempo. Por un lado, en el nivel local, se le engrandece, su historia parece ser la definitiva, en el discurso oficial. Por otro lado, se le aísla e ignora a nivel nacional. Además de que se le relaciona con corrientes historiográficas fundamentalistas y ultracatólicas, como en la llamada Otra Historia, influenciada por el francés Joseph de Maistre. ¿La historia la escriben los ganadores?
pues en este caso, la historia la escriben los que se ponen a escribirla. Bienvenidos a La Historia en Papel, una serie de videos en donde exploraremos 5 libros de historia de San Luis Potosí de diferentes autores, perspectivas y temporalidades, para conocer qué se ha escrito sobre nuestro propio pasado. Siendo aún un niño, Cristóbal de Basurto y Ezuri vivió probablemente de una manera bastante directa las terribles consecuencias que tuvo el fracaso de la Armada Invencible en su expedición de 1588 contra Inglaterra. El siniestro ocurrió probablemente el 21 de septiembre, junto a las costas de Irlanda en la campaña de la Gran Armada, víctima probablemente del ciclón de origen tropical que acabaría con ella. El navío guipuzcoano naufragó en la bahía de Dunbeg en Clare Coast, ahogándose la mayor parte de la tripulación, unos 300 hombres y otros 60 hechos prisioneros. Solo unos pocos supervivientes alcanzaron la costa, siendo llevados presos ante el sheriff del condado. Tras una breve encarcelación, decidió que fueran colgados públicamente en un altozano que aún hoy se sigue llamando la Colina de la Horca. Lo anterior es un extracto del libro Auge y ocaso de una dinastía de emprendedores, navegantes y escribanos vascos a caballo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, los Basurto de Guetaria, coescrito por Román de Basurto Larráñaga y Ramón Alejandro Montoya, historiador e investigador de la UASLP. Pero, ¿qué tienen que ver los navegantes y armadores de la costa guipuzcoana con la historia potosina? El hilo que conecta ambas zonas del mundo, tan alejadas una de otra, es en este caso la familia Basurto de Guetaria, constructores de barcos y navegantes que por 4 generaciones, de 1550 a 1650, vivieron entre Guipúzcoa, provincia del norte del País Vasco, y la Nueva España, quienes fueron parte de los primeros pobladores del Real de Minas de San Luis del Potosí. A lo largo de este siglo, Alejandro Montoya y Román de Basurto describen, partiendo de una sólida documentación, cómo los Basurto de Guetaria son los fieles representantes de su época y ejemplo histórico del nacimiento del capitalismo financiero. Su investigación, además de resaltar que todas las historias locales están interrelacionadas con otras partes del mundo, aporta nueva claridad a la historia del San Luis potosino o hispano, dilucidando cómo funcionaba la defraudación fiscal y el contrabando, además del sistema económico protocapitalista basado en el comercio de metales preciosos y su futuro colapso. Más que las guerras, las tormentas, los huracanes y los piratas, el factor decisivo para la decadencia y quiebra del sistema comercial español fue el uso abusivo del crédito y los préstamos marítimos indiscriminados, aunado a la deficiente evolución del sistema monetario español, profundamente dependiente del comercio de metales preciosos en América. San Luis Potosí en medio de la disputa mundial por la hegemonía marítima y comercial del mundo moderno. ¿Esperabas imaginar al capitán Cristóbal de Basurto atravesando el Atlántico con su navío cargando el oro de Cerro de San Pedro? Bienvenidos a La Historia en Papel, una serie de videos en donde exploraremos 5 libros de la historia de San Luis Potosí, cada uno de diferentes autores, perspectivas y temporalidades, para conocer qué se ha escrito sobre nuestro propio pasado. En 1852 había en la ciudad 6 escuelas para la educación primaria, una escuela normal de profesores de instrucción primaria, creada a fines de 1848, y el Colegio Guadalupano Josefino, inaugurado en 1826, en la transición para convertirse en seminario conciliar. El colegio para esas fechas contaba con 8 catedráticos, 64 alumnos internos y 117 externos. La situación de la educación en San Luis Potosí sugería limitadas posibilidades de contar con el recurso humano para integrar una junta auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. No obstante, desde 1850, la sociedad recibió peticiones para el nombramiento de socios corresponsales desde la capital potosina. Lo que acabamos de escuchar pertenece a Círculos Letrados y Conocimiento, las Juntas Auxiliares de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en San Luis Potosí. Un libro de investigación histórica
del doctor y académico de la UASLP, Alexander Betancourt Mendieta, que puede ser encontrado en el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En el libro se narra la historia de las asociaciones letradas que se formaron en San Luis Potosí y que tenían el objetivo de recopilar y registrar información sobre la ciudad y el estado, para participar en los proyectos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, un grupo de estudiosos de todas partes del país a quienes les interesaba registrar los datos y la historia de la nación de manera científica, y que tuvieron una influencia considerable en la vida académica de la ciudad. A lo largo de su investigación, que abarca de 1850 a 1953, el doctor Betancourt plantea la necesidad de escribir la historia intelectual y científica local, y delimita los aportes de las actividades de las juntas auxiliares de dicha sociedad para generar nuevos conocimientos sobre el pasado y el presente, que pudieran ser referentes de la memoria regional. ¿Cómo se construye la identidad de la región a partir del Estado-Nación? ¿Cómo interactúan las instituciones en la conformación de la historia y el registro del territorio? La lectura de círculos letrados y conocimiento nos permitirá descubrir un proceso que no había sido descrito antes y que es necesario conocer para medir el impacto que tienen las instituciones letradas y científicas para generar y difundir información sobre nuestra localidad. Ahora nos puede parecer muy fácil acceder a la información histórica de nuestros estados y poblaciones, pero nunca pensamos en los esfuerzos que hicieron los que se encargaron de la búsqueda, clasificación, organización, resguardo y difusión de la información histórica, estadística y geográfica de México. Suena bastante trabajo, ¿verdad? Bienvenidos a La Historia en Papel, una serie de videos en donde exploraremos 5 libros de la historia de San Luis Potosí, cada uno de diferentes autores, perspectivas y temporalidades, para conocer qué se ha escrito sobre nuestro propio pasado. Fue una nueva clase de guerra, ajena tanto a los europeos como a sus aliados indios, mestizos, negros y mulatos. Los chichimecas, tribus y naciones nómadas y seminómadas del norte, tenían una cultura extremadamente primitiva y andaban desnudos, pero eran hombres aterradoramente valerosos, incomparables arqueros y maestros de la guerra de súbitos ataques y retiradas. Hombre por hombre, en sus ancestrales zonas de caza y de guerra, estos combatientes eran muy superiores a sus enemigos que llevaban ropas, y finalmente los chichimecas no fueron vencidos por la fuerza militar. Así describe Philip Powell en las primeras páginas de su libro La Guerra Chichimeca 1550-1600, el comienzo de uno de los episodios más tormentosos de la historia de la Nueva España, en donde por medio siglo se pusieron a prueba las habilidades militares de los españoles, ávidos de descubrir metales preciosos, frente a los indígenas nativos del inmenso norte de México, muy diferentes a cualquier enemigo conocido. El historiador estadounidense Philip Wayne Powell fue un catedrático de la Universidad de California y un constante estudioso de la historia del centro norte de México durante la época novohispana. Sus obras cuentan con un lenguaje literario que por momentos te hacen olvidar el aparato crítico de las investigaciones académicas, aunque sus notas documentales aún dictan el camino de los nuevos historiadores interesados en la época. El libro comienza a partir del descubrimiento de las minas de Zacatecas, que mostraban ante los ojos de indios y españoles un nuevo anhelo de bonanza, por lo que con el tiempo los caminos de la plata hacia esta nueva frontera eran cada vez más transitados. Pero las tierras del norte ya estaban habitadas, por nativos a quienes los españoles llamaron chichimecas. Los encuentros eran impetuosos asaltos donde generalmente a punta de flecha los indios saldrían victoriosos no solo con el botín de los viajeros, sino con mujeres y niños raptados y la cabellera de los vencidos. Las estrategias de colonización usadas con el imperio mexica no funcionaron para la Gran Chichimeca, por lo que los militares establecieron presidios para proteger los caminos. Los religiosos construyeron misiones para tratar de evangelizar a los indios, y el gobierno virreinal se inclinó por una política de guerra a fuego y sangre.
pero estas estrategias no fueron muy efectivas. Entonces, ¿cómo lograr la paz con tales enemigos? Powell nos muestra cómo la colonización del norte se debió a una combinación de diplomacia, compra y conversión religiosa, donde resalta un personaje clave de la historia potosina, el capitán Miguel Caldera. Así, por medio de la estrategia de paz por compra, se negociaba comida, vestido y ganado a cambio de parar los asaltos. También fue decisiva la llegada de familias indígenas del centro de México, principalmente tlaxcaltecas, purépechas y otomís, que pondrían el ejemplo colonizador. La Guerra Chichimeca es un libro que ayuda a entender cómo fue la colonización de la región de los estados de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, parte de Jalisco, Durango y Coahuila, y por supuesto nos ayuda a entender cómo fue la fundación de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Esperabas que entre los antepasados potosinos hubiera guerreros tan valientes? Bienvenidos a La Historia en Papel, una serie de videos en donde exploraremos 5 libros de la historia de San Luis Potosí, cada uno de diferentes autores, perspectivas y temporalidades, para conocer qué se ha escrito sobre nuestro propio pasado. Los carmelitas descalzos llegaron a San Luis Potosí demasiado tarde, con más de un siglo de diferencia respecto de las otras órdenes y de los clérigos seculares. Así que al arribar en 1733, el comisario Fray Nicolás de Jesús María y los primeros huéspedes en julio de 1738, la novedad no pudo ser más llamativa. El Carmen es uno de los edificios más icónicos de la ciudad, en gran parte por la belleza de sus retablos barrocos, que han llamado la atención tanto de turistas como de estudiosos. Uno de estos últimos fue el historiador potosino Alfonso Martínez Rosales, quien creía que el simbolismo del templo iba más allá de sus paredes, y quien escribió el libro El Gran Teatro de un Pequeño Mundo, El Carmen de San Luis Potosí, 1732-1859, obra que se convirtió en referente del tema. Gracias a su investigación, en la que se ve reflejada el amplio conocimiento del autor sobre el lenguaje de la época, además de su familiaridad con las bases documentales utilizadas. Alfonso Martínez nos muestra que la hermosa fachada del templo es más que nada la entrada al mundo de los valores carmelitas. Por lo que para lograr un estudio profundo de lo que representa el Carmen, el libro abarca no solo los componentes estéticos y arquitectónicos del edificio, sino también la historia de la orden carmelita en el México novohispano y el papel del convento dentro de la ciudad de San Luis Potosí, desde su fundación y desarrollo hasta su decadencia. La investigación comienza adentrándonos en el largo camino que los carmelitas tuvieron que recorrer para hacer valer la herencia de sus benefactores, Nicolás Fernando de Torres y Bartolomé de la Mesa, misma que necesitaban para realizar la construcción de su nueva sede, describiéndonos los enredos administrativos y burocráticos que conllevaba la financiación y construcción de una obra de tal magnitud. El Gran Teatro de un Pequeño Mundo también rescata del anonimato a los artistas encargados de la materialización del edificio, como el indio José Lorenzo, originario del pueblo extramuros de San Sebastián, con lo que pone sobre la mesa el trabajo de los arquitectos y maestros constructores locales, y abre la puerta a nuevas investigaciones acerca de los alcances del gremio. La segunda parte es el análisis iconográfico de los elementos materiales del templo potosino, en donde podemos encontrar una delicada descripción de la portada principal e interior, de la portada lateral y de la torre, de sus altares y de las obras pictóricas que lo adornan. De igual manera, Martínez Rosales nos proporciona el inventario de los muebles, esculturas, platería y reliquias que encontramos dentro del recinto. Incrustada en el primer plano de la ciudad, la iglesia del Carmen realza el discurso urbano novohispano del centro histórico, símbolo de la manifestación arquitectónica del barroco y pieza fundamental de la traza procesional de la capital potosina. Quizás ahora, la próxima vez que echemos un vistazo, nos demos cuenta de que aún después de mucho tiempo, los edificios nos siguen contando historias.